y necesitamos. Requesén, cómplice necesario en el magnicidio en grado de frustración, que confiesa. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. ¡Liberen a Juan! ¡Liberen a Juan! ¡Estudiantes! ¡Estudiantes! ¡Y no nos vamos! ¡Aquí nos quedamos! Hoy nos toca hacer la voz de todos los venezolanos que no lo pueden alzar. Juan me enseñó una cosa y la sigo teniendo firme, y es que los espacios no se abandonan. Sí, me secuestraron con él, pero aquí estoy. ¿Qué va a decir ahora, Jorge? ¿Qué va a decir? Yo te reto que desmientas a Requesén. Yo quiero darle un mensaje muy claro a Nicolás Maduro. Nosotros lo queremos ver a usted como estará fuera del poder, preso por la violación de los derechos humanos. Bueno, y para hablar de este tema y por supuesto de la situación que está viviendo nuestro país, una situación muy crítica, Alberto Franceschi, yo creo que no necesita presentación, Alberto. Es una persona que ha sido además sumamente consistente en sus denuncias y también en sus posturas. Creo que todo el mundo está claro en que tú siempre nos has hablado de manera muy directa sobre la necesidad de un movimiento insurreccional con apoyo militar. ¿Cuál es tu lectura en este momento de toda esta situación que pasó con lo que yo he llamado el dronazo y al mismo tiempo con el colapso literal del país que está ocurriendo en este momento? Sí, eso de la posición sólida, digamos, consecuente o reiterada, ¿no? Muchos calificativos, efectivamente es así. Sí. 19 años desde el primer segundo del gobierno del chavismo, yo he venido sosteniendo, esta es una piltrafa de régimen, esta es una agencia de la dictadura totalitaria comunista cubana, de este gobierno hay que salir a piedra, plomo y candela. Ahora, si yo propusiera efectivamente algún concurso de circunstancias totalmente desfavorables para echar al gobierno, créeme que no haría lo que viene haciéndose en estas fallidas intentos de... Hay tanta gente que lo supo, tanta gente que lo sabía, hasta el gobierno lo sabía porque eso estaba infiltrado. Así es. Ese es un hecho que estaba infiltrado. A los 20 minutos los agarra, chicos, 5 o 6 muchachos, y salvajemente torturan a una pobre muchacha que está en el grupo. Y agarran entonces la figura conveniente a un líder estudiantil querido por los muchachos, etcétera, y entonces le zampan no sé qué droga, lo atontan, dice cosas inconvenientes hasta para él mismo y pone, qué sé yo, y el gobierno entonces le arma la cosa. Julio Borges, el gran magnicida. Por favor, chicos, el país tiene muchos adultos para que nos traten como tontos. Entonces ahora Borges es el gran, el héroe de la jornada. ¿Quién no va a querer cepillarse a Maduro? En Venezuela hay millones. No, eso es y entonces, hay millones y ahora entonces, Julio Borges, el hombre que lo quiso, dice el gobierno. Es decir, las acciones de Julio Borges. Y mientras tanto, ¿qué es lo que propone Julio Borges? Julio Borges hasta la semana pasada estaba vendiéndonos el alma, chico, en todas las negociaciones habidas y por haber. Se arrepintió de todo eso y ahora es un adalid de la expulsión de Maduro. Caramba, por fin, ya era hora, ya era hora. Entonces, yo no ando aquí en plan, ni puedo estar en plan, Vilma, de impedir que la gente toda se una, hasta los bicharracos que se unan a la tesis de expulsar a Maduro. Eso sería el fin superior, unirnos en el fin superior. Muy bien. Ahora, entonces, todo el que cronice, perfecto. Okay. Pero aquí hay cuentas pendientes que no se quedarán pendientes porque hay que cerrar el capítulo de 19 años de traiciones de esa dirección de oposición que según la encuestadora que tú leías antes, bien, son corresponsables de la visión según la cual la gente estima que era un gobierno apoyado por la MOD, es apoyado por la MOD. Es más, yo no sé qué le pasó a Borges, pero los otros que se quedaron en Venezuela siguen buscando las elecciones. Hay gente que dice que Borges salió porque fue amenazado, no solamente él dice que por Zapatero, pero también Jorge Rodríguez específicamente. Pero ¿por qué vamos a seguir creyendo? Zapatero amenazando, ¿y quién es Zapatero amenazando? Pero realmente fue Jorge Rodríguez, aparentemente después que se echa para atrás en firmar un presunto
acuerdo en República Dominicana, que era lo que Ya va, aparentemente... Zapatero debe haberse molestado mucho con haberle hecho quedar mal, porque Zapatero ha dicho, el hombre va a firmar, entonces ya lo Exacto. tengo. Y vaya el chico y le hace quedar mal. Pero le hace quedar mal, ¿por qué? Porque este se arrepiente, el Borges se arrepiente en Dominicana, porque le va el país a la yugular, lo quieren matar el país entero. Y entonces se echa para atrás a última hora, su propio Y ahí partido es cuando está... él decide no regresar a No Venezuela. regresar y Ahora, saca a la familia, ¿por qué crees tú en toda esta historia de ese dronazo que, bueno, yo creo que es un movimiento muy inconveniente? Tú mismo me lo explicabas que era una opción verdaderamente, una aventura loca. Es que, pero sin embargo involucraron. ¿Cuál es el objetivo de tener a Julio Borges en esa historia? Alzar su figura. A ver, lo que ha sucedido. Ahora a Julio Borges todo el mundo trata de perdonarle su pasivo, que es mucho el pasivo de Julio Borges. Mucho, muy ahora, alto. a mí no me interesa si la opinión pública perdona a Julio y lo hace ahora, lo elige el magnicida del año o algo por el estilo. A mí lo que nadie me va a hacer creer es que puede existir una conclusión sobre el tema de la oposición venezolana distinto a el régimen madurista está en el poder por responsabilidad de Capriles, Borges, Henry Ramos, etc., el filósofo del Zulia que nunca se puede quedar afuera, etcétera, etcétera. Esa dirección, que es la de la Asamblea Nacional, que traicionó el mandato para el cual se le eligió, porque ellos se hicieron elegir para sacar a Maduro y ahí está todavía Maduro. ¿Y qué hacen ahí Alberto, entonces además ellos? acaba de pasar, bueno, yo voy a hablar con el embajador Diego Arre precisamente sobre esa sentencia, pero acaba de ocurrir una sentencia del Tribunal Supremo Legítimo y lo primero que hace la Asamblea Nacional es que se va de receso. ¿Tú me puedes explicar qué significa eso? Sí, Vilma, pero es que yo tengo que, mira, es muy difícil para mí, digamos, disimular nada. Ok. Yo no puedo, no estar de acuerdo. Ojalá el tribunal, bueno, lo fusile también. Ok. El problema es de dónde viene todo esto del Tribunal Supremo. Viene de componendas internas de segmentos de esa oposición complaciente, donde ellos mismos proponen a los magistrados y después los quitan o los quieren ocultar y los abandonan. Exacto. Entonces gente que hace lo que puede. Los abandonaron. Una parte de ellos hace lo que puede, entonces con su mayoría por supuesto, y deciden hacer eso. ¿Y quién es la que impulsa todo este enjuiciamiento? Luis Ortega. Ajá, bueno decirlo. Luisa Marbella Ortega Díaz, la criminal que tiene todos los presos políticos conocidos en Venezuela hasta hace un año son de su autoría. Leopoldo López entre ellos. Eso está Entonces, claro. pero cuando una oposición llega al colmo, tú veías a Guevara, por ejemplo, y decía, la fiscal, que es una nueva oposición. Pero si fue que te metió al jefe del partido en Chirola, Al chico. jefe de tu Pero partido. Dios mío, si Así es que es. toda esa oposición fue maltratada, vilipendiada, ofendida, juzgada, condenada por Luisa Marbella Pero mi Ortega pregunta Díaz. es, Ahora es heroína. tú me- Bueno, ya va. Sí. Heroína tipo Borges. Está bien. Sí, por eso te estoy diciendo, es que pareciera que sea con el cuento, bueno, no con el cuento, con la necesidad que tenemos de que se produzca un desenlace a favor del país. Entonces, que todas esas fuerzas que fueron en algún momento destructivas y colaboracionistas o directamente involucradas en la represión y en la destrucción de muchísimas vidas y de mucha parte del país, se unan para sacar a Maduro y a su régimen o lo Sí, que pero queda de ¿sabes él. a partir de qué Ajá. concepción? Ajá, El mito democrático. ajá. El mito de las instituciones, el mito de la alianza con la comunidad internacional, el mito de que en Estados Unidos tienen que comprender la manera en cómo saquemos. O sea, aquí hay una enorme hipocresía de la comunidad internacional, de las grandes potencias, de nuestros amigos vecinos colombianos, Así es. donde todos se han puesto de acuerdo para exigirnos una manera delicada, democrática de salir de Maduro. Y quiero decirle que eso no es viable, porque Maduro sale a piedra, plomo y candela, Tú y tienes- es por una salida de fractura militar, y no es por ninguna marramuza institucional, ni juicios, ni nada. Ok, fíjate tú, yo no quise en la encuesta esa mencionar porque la gente piensa que los militares tienen que tener un papel muy importante. Pero para esa debería salida. mencionarlo. Lo que pasa es que, Alberto, yo quiero saber, porque yo no entiendo la posición del sector militar Pero venezolano. ¿cómo la vas a no la entender? Si es entiendo. es una posición de espurios, de, ¿cómo se llama? Por De eso. canallas. Exacto. Es una...
Sí, Entonces, pero es la ¿cómo Fuerza cree? Armada. Ok, está bien. Si no creo en Luis Artega, y sin embargo ahí la tenemos. Pero tienes que voy a creer menos en Padrino todavía. Exactamente. Pero por supuesto, Entonces, Vilma. ¿cómo vamos a pensar que los militares Vilma, van a ser el empujón necesario No, para... es que no son los militares es mucha gente. Ah. Si hubieran 10 Una fiscales, facción dentro del sector... tiene que haber una fractura. Una fractura. Escúchame, Lo que desde que llaman la andamos, fractura militar. mira, desde que los homínidos se levantaron sobre sus patas, ¿bien? Ajá, y empezaron a caminar erguidos, hasta hoy la sociedad se organizó teniendo un factor de represión interna y de orden interno. Después le agregaron sacerdotes, después le agregaron economía, después le agregaron todo, el factor instituciones. represivo Llegamos fue al fundamental. Estado y el Estado tiene siglos y siglos, desde las ciudades griegas para acá por lo menos, o antes, del Estado asirio o del propio imperio persa. Todo esto tiene siempre un eje militar, el Estado tiene un eje militar. Este gobierno descansa sobre el eje militar del Estado venezolano, que es esas mugrientas, digamos, uniformados de la Fuerza Armada. Pero escucha, hay mucha gente allí que debe salir a defender su nación y su país. Un país que se está yendo al demonio, que está estallando la Ya se fue anarquía. al demonio. Yo creo que de verdad estamos en desintegración. Mi pregunta es, Alberto, tú hablas de la fractura militar, tú has sido muy consistente en un proceso insurreccional ayudado por esa fractura militar. Sin embargo, en los últimos tiempos he notado también en algunas cosas que hemos conversado que tú tienes temor también por un proceso muy profundo de desintegración. Del territorio. Exacto. Quiero que... Por lo mismo, porque el Estado, ¿qué es el Estado? Lo de 1830 con Páez, es un Estado que nace como malparido, perdona la expresión, pero no hay otro. Rompemos con la Gran Colombia, que es el Estado que nos propone Bolívar. Y a los 7, 8 años de aquella creación de la Gran Colombia nos vamos. Y se monta una cosa que llaman Estado de Venezuela, fundada en la tradición hispánica de la provincia de Venezuela y la Capitanía General de Venezuela, contra el Virreinato de Nueva Granada. Desde el 830 hasta el 908-9, que es cuando llega firmemente Gómez, es casi un siglo, 80 años, pues, de tormentos y guerras civiles, guerras federales, Pero pareciera etcétera. que vamos otra vez a ese ciclo. Puede ser. Es que eso es lo Porque que entonces pareciera. el gomecismo construye el Estado que conocemos, con las Fuerzas Armadas como eje. Les participo, los que no sabían esto, empiecen a estudiarlo, que las Fuerzas Armadas es la garantía de continuidad del Estado venezolano desde Gómez para acá. Fuerzas Armadas fundadas sobre escuelas, etcétera, oficialidad, todo viene para acá. Hubo interrupción, porque es ahora visto históricamente, es una interrupción. El modelo militar bonapartista, el modelo prusiano del Estado venezolano se interrumpe con los 40 años de la ladronera de Cocopellana. Y vuelven otra vez los militares y llegó la nuestra otra vez. Sí, y se vienen llegan- entonces y montan a Chávez. Pero llegan también dentro de un proyecto desintegracionista. O sea, que está literalmente demoliendo a la República, incluyendo... Ese no era el plan. No era el plan, pero ahí está Ya va, ya va. ocurriendo. Sí, pero entonces, vamos a mirar, es que ahí se mezclan tantas cosas, Ajá. Vilma. Esto exactamente lo que quería Chávez. Yo no creo que fuera lo que quisiera Chávez, pero cómo hizo lo posible para dejar exactamente a la ladronera, empezando por sus propias hijas y su propia familia, además de los comilitones déspotas todos y de esa escuela de malandrines, a la cabeza de un Estado que él rediseñó en función de la cacocracia esta, Sí. Caquistocracia que tú le llamas. Caquistocracia, no, Pero es es que- cacocracia también, no, son las puros dos cacos. cosas, sí, que caquistocracia, él exacto. montó este modelo. Esto no tiene nada que ver con la democracia representativa de la Cuarta, no tiene nada que ver con Pérez Jiménez, no Alberto, tiene nada que ver con el gomecismo. Lo que pasa es que hoy por hoy es como un país en desintegración que está causando, no solamente implosiona y explota hacia afuera, sino que además nos estamos convirtiendo en un grave riesgo de seguridad para nosotros y para el resto de la región. Bueno, eso han debido verlo los colombianos, los Estados Unidos, todas las naciones, pero no lo quieren ver. ¿Por qué? Porque quieren quedarse con un pedazo nuestro. Esto es dramático porque Sí, pero el problema es que ya les tocó directamente. No, no les ha tocado. Está explotando dentro no de les cada ha de sus tocado países. porque tendrá un costo para cada uno de ellos querer quedarse con la Guayana, Brasil, o con el occidente, o con las zonas petroleras, yo me refiero Colombia. a que ya la crisis los ha tocado a todos ellos. Ya ahorita hay un costo humano. No. Sí, por supuesto, Sí, no sí. puedo desmentirte que ya hay efectos, Sí. pero todavía ellos creen que podemos
digamos, despedazarnos un poco más. Mira, mi análisis sobre esto es absolutamente pragmático. Si Colombia nos ayuda, Colombia será premiada por un nuevo régimen que en Venezuela haga los mejores tratos con la economía y con el empresariado y la clase militar colombiana. Si Colombia no nos ayuda, de aquí para allá lo que va es subversión y desintegración del propio Estado colombiano. Así es. De manera que los estrategas colombianos, yo no sé dónde se metieron, para no pensar que preventivamente les convendría salir de esta mugre del chavismo-madurismo en Venezuela. Pero el Y problema, estamos en los Alberto, días en que las cosas se hacen irreversibles. Claro, pero te quiero preguntar, cuando tú dices realmente, yo creo que ellos saben que es una mugre, ya lo han identificado y no les queda otra, la cosa les explotó esa granada en la cara, pero ahora ¿quién le pone el cascabel a ese enorme, yo no puedo llamarlo gato, a ese dragón enorme que se ha convertido en la situación venezolana? Porque al mismo tiempo hay un costo. Hay un costo en términos de recursos, hay un costo monetario, hay un costo de intervención militar, hay un costo que hay que hacer, porque eso no se puede quedar ahí. Alguien tiene que asumir ese costo. ¿Cuántos de los países de la región estarían dispuestos a asumirlo? ¿Por qué evitar el problema? ¿Por qué evitar lo de siempre que se evita en los análisis? Es la guerra, Vilma. La parturienta de la historia es la guerra. La violencia es la que genera las condiciones de derrumbe y de reconstrucción de las cosas. Nosotros vamos por un callejón así sin salida hacia la confrontación armada interna y externa. El caso de Venezuela puede ser el inicio de un volcán armado en todo el área, puede a tiempo detenerse si hay una sabia decisión de ayudar rápidamente y si las Fuerzas Armadas nuestras participan de ese esquema de detener y de, digamos, recuperar el terreno perdido en la anarquía y el caos, que es lo que ya reina. ¿Cómo saber que ahorita está el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mattis, visitando países estratégicos en la región? ¿Y qué escucha él? ¿Tú sabes lo que ha escuchado? ¿Qué crees tú? Tiene 2 años y pico Trump escuchando el patio de gallinas de las burguesías nuestras, de los empresarios y de los gobiernos nuestros, el último de ellos Santos, ¿entiendes? Que salió, pero todos están esperando milagros de que pueden, las encuestas dicen, las encuestas que quién las pagó, porque las encuestas las gana quien las paga. Entonces, ya no está previsto, ¿cómo va a ser? No, Borges parece que sí es. La OEA, no, yo no creo en esos cuentos de camino. Vilma, Venezuela está deshecha como Estado y está deshaciéndose como nación. Y eso es gravísimo porque estos son 2 siglos que han cumplido un ciclo muy accidentado, pero que hemos llegado al final. Ok, mi pregunta es que, perdona, ya nos queda prácticamente 1 minuto para terminar. ¿Nada más? Sí, nada más. Si es posible hablar de alguna salida. Sí la hay. ¿Cuál es? La fractura militar. La mayoría militar debe echar el perraje rojo, ¿cómo se llama? Delincuente de su cúpula, de sinvergüenzas, ladrones y bandidos, torturadores de oficio. Y debe escoger una dirección militar decente que todavía puede encontrarse, incluso entre generales. Hay tipos de decentes. Hey, ¿tú crees que los que están presos son... No, hay gente buena presa. Claro. Militares presos. Claro, militares que nunca merecieron ni siquiera un saludo de parte de la MUD. Esos militares tienen el problema por delante de ver cómo reconstruyen el Estado. Y o los ayudamos a reconstruir el Estado o toleramos que esa mavita de clase política que chupó con el chavismo 19 años y aspira el protagonismo para seguir entregándole miles de millones de dólares a los bolchicos y a los banqueros de Venezuela, o hacemos un corte quirúrgico de ese pasivo que significa el gobierno de Chávez, Maduro y de la MUD. Nunca lo olviden, eran parte del régimen, que ahora lo quieran disimular. Es parte de la realidad también. Sí, está bien, no eran ministros, pero caramba, cómo deseaban convertirse en ministros. Bueno, lamentablemente, Alberto. No, pero la próxima vez invítame 2 horas por lo menos. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Ya nos deja con un poquito de angustia, pero con un toquecito de esperanza al final. No, esperanza hay mucha, yo tengo mucha. Ojalá que se produzca esa fractura militar necesaria. Bueno, quédense con nosotros para el próximo semestre, donde de seguro vamos a tener otro segmento de calidad para ustedes. Gracias.